Hola, vengo aquí a contar una historia de mi pueblo. Mi nombre es Juan y lo que les voy a contar sucedió hace 20 años, cuando yo apenas tenía 22 años. Mi familia siempre vivió en ese pueblo y conocíamos a toda la gente de toda la vida. En el pueblo había un matrimonio sin hijos. Eran de las personas que siempre ayudaban en la iglesia, que si había una kermés, para ayudar en la posada de los niños del catecismo. Doña Concha se ofrecía para hacer el pozole y venderlo. A simple vista, parecía el ejemplo de devoción, mano en el pecho, voz quedita, la Biblia en la mesa y la cara de quien ya estaba bien con Dios. Ella también era catequista. Todos los sábados por la mañana, todos los sábados por la mañana, estaba puntual en la parroquia con los grupos de niños, mientras que don Julián, esposo de doña Concha, ayudaba a limpiar los jardines de la parroquia y por la tarde acomodaba todo lo que el párroco necesitaba para la misa. Bueno, pues así eran esas personas, pero también criticaban a quienes vivían en unión libre, o sea, sin casarse, o si alguien tenía un hijo o hija sin casarse y lo recibían en su casa, les decían que estaban condenados, o si una muchacha tenía un hijo fuera del matrimonio, allá iba ella con su sermón. Eso es pecado, decía, no entrarán al reino de los cielos si siguen así. Y así con sus palabras se volvía juez de todos, iba por la vida dando sus discursos según porque ellos estaban bien con Dios, sentían que tenían el reino ganado. Doña Concha ni hijos tenía, pero era buena para opinar de los hijos ajenos. En una ocasión fue hasta la casa de doña Rosario a darle un sermón. Doña Rosario es madre de 3 mujeres, en ese tiempo jovencitas las tres. A ellas, como a varias muchachas, les gustaba tener novio, y para qué les voy a mentir, eran muy loquillas. Cambiaban de novio, como vulgarmente se dice, como cambiarse de calzones, pues una de ellas se hizo un novio que conoció en una tienda fuera de nuestro pueblo. Él se dedicaba al transporte, traía un tráiler, pues uno de esos días llegó al pueblo en su tráiler, pero no entró, sino que se quedó en las afueras, y hasta ahí llegó Lupe, esa que cambiaba de novio a cada rato, pues según doña Concha, Lupe y el trailero estaban haciendo desfiguros, que estaban pecando, y enseguida fue a decirle a doña Rosario que su hija era una pecadora y que cómo era posible que estuviera haciendo esos desfiguros, que no estaba bien visto por la iglesia y que la señora sería expulsada de la adoración nocturna. Eso era que un grupo de señoras que iban todas las noches, algo así como a rezar, o no sé qué hacían en la iglesia. El caso es que la mamá de Lupe era de esas señoras, y a doña Concha le pareció un pecado mortal que Lupe estuviera besándose con el trailero. Así que hizo que doña Rosario fuera hasta donde estaba Lupe y su novio. La manipuló a tal grado que doña Rosario se llevó un cinturón para golpear a Lupe y al novio, y por supuesto que junto a ella iba doña Concha para presenciar todo el argüende. Llegaron, y sin decir ni una palabra, doña Rosario se fue encima, tanto a su hija como al trailero. Los golpeó con el cinturón en presencia de Concha. Lupe, muy enojada, se fue corriendo para su casa, amenazando con recoger sus cosas para irse de su casa. Y así fue como doña Concha provocó un problema entre madre e hija. Pero les voy a contar sobre mi amigo Samuel. A él, desde niño, le gustaba Laurita, una niña del pueblo, pero
con unos padres muy estrictos, don Ramón y doña Evangelina, que siempre pensaron que su hija se iba a casar con un hombre de dinero y que no fuera de nuestro pueblo, pero a Laurita siempre le gustó Samuel y cuando crecieron se hicieron novios, esto sin que los padres de ella supieran. Nada más que Laurita también era hijada de doña Concha y don Julián, y muy seguido estaban metidos en casa de Laurita, que sí rezando un rosario por las personas que no tenían una vida decente y que vivían en pecado. Pues pasaron los meses y Samuel y Laurita se veían escondidas, pero siempre hay ojos observando lo que no les importa. Y una señora miró a mi amigo con su novia y fue con el chisme con los padres de Laurita. Como era de esperarse, la obligaron a dejar a Samuel. Pero pues, cuando más te prohíben algo, más te aferras. Y no pudieron hacer que todo se terminara entre ellos, y siguieron de novios. Pero para eso estaba la comadre Concha, para aconsejar a los compadres, y los convenció de que mandaran a Laurita lejos del pueblo, con familiares que vivían en la ciudad, y por la fuerza se llevaron a Laurita hasta la ciudad y la dejaron con los parientes, y solo así pudieron terminar con ese noviazgo. Pero Samuel le agarró mucho coraje a los santurrones, como él les empezó a decir, y dijo, algún día estos viejos santurrones me la van a pagar, ya encontraré la forma de vengarme. Así pasó el tiempo, y todo quedó así. Samuel solo se quedó con esa idea de venganza. Mientras tanto, doña Concha y don Julián seguían en sus encuentros matrimoniales, según retiros espirituales que se juntaban con otras congregaciones, como ellos decían. Según sus reuniones, eran en Oaxaca, y se iban ellos dos a purificar su alma, pero lo raro, que duraban más de lo normal, y tampoco dejaban participar a otras personas de la misma iglesia. Cuando regresaban, tenían la cara distinta, como quien trae amigos nuevos y secretos guardados. El tiempo pasó, y un día estábamos en la plaza del pueblo. Llegaron unas personas en bici, hombres y mujeres, de esos que andan recorriendo el mundo. Eran extranjeros, pero hablaban muy bien el español. Se nos acercaron y empezaron a platicar de sus aventuras por todo nuestro país. Pero lo que nos llamó la atención fue lo que nos contaron de una playa, por allá por Oaxaca, de Cipolite. Nos dijeron que ahí los visitantes se pasean desnudos. Según ellos, era un lugar conocido por su ambiente liberal y por el nudismo tolerado en ciertos rincones. En esa época ya era un lugar conocido por su ambiente liberal, pero no era conocido por nosotros, ni sabíamos de esa playa. Pero nos platicaron tantas cosas que se nos puso en la cabeza ir hasta allá para mirar. Y sí, es por lo que ustedes están pensando, por morbosos. Nos contaron que por las noches se hacían fogatas por el lado de la playa oriental, donde la marea escondía senderos y las cabañas estaban lejos de la vista. Se iban grupos de extranjeros y se quedaban a charlar hasta la madrugada junto a fogatas. Y así, como Dios los trajo al mundo, entonces pensamos en ir hasta esa playa. Entre mi grupo de amigos estaba Samuel. En total, éramos 6. Planeamos todo, juntamos dinero y nos fuimos. Les dijimos a nuestra familia que íbamos a trabajar y salimos del pueblo rumbo a Oaxaca, solo con 2 cambios de ropa en una mochila. Llegamos a Cipolite y nos fuimos por donde nos dijeron los extranjeros.
para el mentado rincón de Cipolite, llamado la Playa del Amor. Y así, como Dios nos trajo al mundo, nos quedamos en un rincón. Ya era de noche, había gente ambientada, bailando, y otros sentados alrededor de la fogata. Nosotros sentíamos pena, pero ya estábamos ahí. De pronto, vimos dos parejas que caminaban por la orilla del mar, cada uno agarrado de la mano con su respectiva pareja. Pero una de las parejas se nos hizo conocida, pero era imposible porque esos señores católicos no podían estar ahí. Pero conforme se acercaban, se parecían más a esas dos personas tan espirituales y santas. Y pues sí, eran doña Concha y don Julián, esos que ya tenían el cielo ganado, los que le daban sermones a las personas pecadoras. Entonces nos escondimos para que no se dieran cuenta que estábamos ahí. Pensamos vigilarlos para saber qué más hacían. Aparte de andar enseñando sus nachas tristes, los empezamos a seguir a una distancia prudente y se fueron a donde estaba más solo. Se quedaron en ese lugar y nosotros nos escondimos detrás de una roca. Ellos platicaban muy alegres. De pronto, se empezaron a poner románticos y empezaron los besos y las caricias. Hubiéramos querido traer una cámara para tomarles fotografía, pero obviamente no traíamos nada. Pero lo que más nos sorprendió fue cuando se cambiaron de pareja. Doña Concha, la catequista, la santa, se empezó a besar con el otro señor, y así don Julián con la otra señora. Entonces Samuel dijo: «Esta me la pagan». Dije que un día me iba a vengar de ellos, y se pusieron en charola de plata. Entonces salió de nuestro escondite y les gritó: «Pero miren nada más los santurrones del pueblo, los que se meten en todo, los correctos, los que ya tienen el cielo ganado». En ese momento casi les da un infarto a los cuatro, más a doña Concha y a don Julián, pero no podían ni hablar, se quedaron mudos. Después salimos todos nosotros y nos empezamos a reír. Ellos se fueron temblando, casi corriendo. Quedamos más que sorprendidos. Nos quedamos solo una noche, porque teníamos poco dinero, y nos regresamos al pueblo, pero acordamos no decir nada, porque Samuel quería planear todo muy bien. Dijo: «De seguro esos dos iban a salir en los carros alegóricos de las fiestas patronales, y es cuando los voy a descubrir». Les explico sobre los carros alegóricos de mi pueblo. Para los que no saben, en algunos pueblos, no sé si nada más en México, pero cada pueblo tiene sus fiestas. Una vez al año se festeja al santo patrono del pueblo, pues al terminar las fiestas, que pueden durar 1 o 2 semanas, la iglesia organiza carros alegóricos según sea la personificación y se le pone el nombre a cada carro, y los personajes bíblicos son representados por la misma gente del pueblo, y unos de ellos eran doña Concha y don Julián, que siempre salían personificando a una pareja de buenos samaritanos a los pies de Jesús, que también lo personificaba un señor llamado don Alfonso del pueblo, que no era conocido por ser una buena persona, pero en fin, así es mi pueblo, pues mi amigo tenía sus planes de que ese día gritaría en la plaza del pueblo todo lo que vimos en la playa Cipolite, pues para eso los santurrones llegaron al pueblo muy asustados, porque temían que ya todo el chisme se supiera, pero no tenían a dónde más ir.
Ahí tenían su casa, sus cosas, su trabajo, pues llegaron y todo normal. Aún no decíamos nada, pues se confiaron y siguieron su vida. Pero se llegó el día de las fiestas y esperábamos con ansiedad el último día, pues el día se llegó y don Julián y doña Concha ya estaban listos con sus túnicas en la plaza del pueblo para empezar el recorrido por todo el pueblo. La mayoría de la gente se reúne allí en la plaza, pues ya todo estaba listo. El párroco se encontraba en la parroquia, esperando a todos para iniciar la misa al terminar el desfile. Entonces, antes de que avanzaran, Samuel agarró su megáfono, ya que lo llevaba pensando en eso, y empezó a decir: compañeros y compañeras, habitantes de este pueblo, les tengo una noticia que darles. Necesito de su atención, porque lo que les voy a decir es algo increíble de creer. Samuel estaba exactamente parado junto al carro donde iban los dos santurrones. Enseguida se les miró en la cara que ya sabían lo que iba a hablar, y comenzó: estos dos señores tan respetables y que ya casi los canonizan en vida, ¿qué creen lo que hacen en los retiros espirituales y sus encuentros matrimoniales? Y empezó a describir todo lo que vimos. Todos estaban callados, escuchando, y los dos santos estaban con la cabeza agachada, y doña Concha empezó a llorar. La pareja intentó defenderse. Doña Concha habló de misiones y de pruebas de fe, pero los hechos pesan cuando alguien te pilla en la playa con las manos en la masa. No hay sermón que se resista. Después de todo el argüende, se bajaron del carro como pudieron y se fueron a su casa entre abucheos de la gente, rechiflas y risas de burla. Después de unos días en los que ni la nariz asomaron, se fueron del pueblo por la madrugada. Ni siquiera se encargaron de vender su casa. Después de un mes, llegó una persona que se encargó de venderla, y nadie volvimos a saber de los santurrones del pueblo. Bien dicen que nunca acabas de conocer a la gente. Al final, la lección en el pueblo fue clara y simple. La moral a veces es un disfraz. Mientras algunos predican la Biblia en el altar, a la orilla del mar, practican su propia versión de la libertad. Y si algo les dejó a varios vecinos aquella historia, fue la desconfianza. ¿A quién creer? ¿A quién reza en la iglesia? ¿O a quién se ríe con extraños al borde de la marea? Para nosotros, los chicos del pueblo, la anécdota quedó como una leyenda de verano. Cada vez que alguien mencionaba a Cipolite, no solo recordábamos la playa nudista y sus mochileros, también recordábamos a doña Concha y don Julián, la pareja ejemplar que terminó descubierta. Y a veces todavía se oye decir: mira cómo hablan los de antes, pero no sabemos lo que hacen en la noche. Y todos se ríen con ese sabor amargo que solo dan los chismes verdaderos. Y ahí entendimos que los santos no eran tan santos.